Bueno, muchas gracias. A continuación vamos a tener una intervención por parte de David Rubio, de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía. No sé, David, ¿dónde está? Mira. En cuanto a la modificación de contrato de suministro por incorporación de una instalación de autoconsumo. David. ¿Qué tal? Buenos días. Eso, está en la parte derecha. ¿Qué botón? Está aquí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes. Soy David Rubio, el responsable del departamento de ATR de la comercializadora eléctrica FENI Energía. Primero, dar las gracias a la Dirección General de Industria. Perdón, no se oye bien, ¿no? ¿Ahí? Vale. Bueno, dar las gracias a la Dirección General de Industria por invitarnos a participar. Entonces, bueno, como ha explicado el compañero anterior, la comunicación entre las comercializadoras y las distribuidoras está muy regulado por el organismo que es la CNMC y el departamento de las diferentes agentes, tanto comercializadoras como distribuidoras, que se encargan de esa comunicación, bueno, pues es el departamento de ATR, que es el departamento pues, que yo dirijo en mi empresa, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero repetir mucho con lo que han dicho los compañeros, pero al final es un poco inevitable porque la normativa es la que hay y al final, bueno, pues decimos un poco más o menos todos lo mismo. Lo hemos recalcado todos, al final hay una fecha que yo considero muy importante, que es el 30 de enero. Al final, haciendo un poco resumen de todo el flujo para la contratación de autoconsumo, un resumen muy rápido. El instalador hace la gestión con la distribuidora, va a la comunidad autónoma a hacer el registro para legalizar la instalación. La comunidad autónoma envía una notificación, como ha explicado el anterior compañero, una notificación A1 a la distribuidora. La distribuidora, a su vez, en base a esa información, envía una notificación D1. Os digo los nombres porque a lo mejor alguna comercializadora, de repente en algún rechazo, pues os comenta, pues no, el A1 o el D1 tiene información diferente a la información que tú me firmas en el contrato. Entonces, la distribuidora envía una notificación D1 a la comercializadora y hasta el 30 de enero las comercializadoras no podíamos enviar esa solicitud de cambio del contrato de acceso hasta que la distribuidora no recibiera la respuesta del D1 que había enviado. Entonces, eso nos suponía muchos problemas a las comercializadoras. Yo me encontraba con muchos problemas de instaladores eléctricos que bueno, pues me metían un contrato para activar el autoconsumo en su suministro y teníamos que rechazar la solicitud porque no habíamos recibido la notificación de uno por parte de la distribuidora. Y el instalador, bueno, pues me adjuntaba documentos de, oye, que yo gestioné hace 3 meses esta solicitud con la comunidad autónoma. Entonces, no hay un procedimiento regulado con las distribuidoras. ¿Qué hacíamos desde las comercializadoras? Por fuera de los sistemas, enviábamos un mail diciendo, oye, tengo este suministro en el que todavía no he recibido esta notificación, a ver si por lo que sea se ha enviado a la comercializadora anterior, se ha extraviado y no se ha enviado la notificación a la comercializadora. Ha llegado el A1 a la distribuidora, pero contenía errores, se ha rechazado ese A1 y la comunidad autónoma no ha vuelto a enviar ese fichero modificado. Entonces, toda esa gestión que suponía un quebradero de cabeza, el 30 de enero se soluciona porque, como han explicado los compañeros, por parte de las comercializadoras ya no es necesario tener que recibir la notificación de uno por parte de la distribuidora para modificar el contrato de acceso. Simplemente con adjuntar la documentación diligenciada por parte de la comunidad autónoma es suficiente para iniciar el proceso de activación del autoconsumo. ¿Vale? Entonces, ahí pongo un poco la presentación. Lo que quiero un poco hacer énfasis es
en qué errores frecuentes me encuentro, sobre todo de tema de documentación por parte de los instaladores eléctricos, para evitar rechazos y para intentar agilizar lo máximo posible la gestión de los autoconsumos. Entonces, el primer paso que hay que hacer, al final, nosotros como comercializadoras estamos, entre comillas, ciegos del punto de vista de que nosotros no sabemos si todos los trámites previos que tienen que hacerse con la distribuidora están realizados o no. Yo solamente sé que mi instalador eléctrico me firma una modificación de su contrato y me adjunta un boletín. Entonces, yo no sé si todos los trámites previos que tiene que hacer o la instalación está adecuada, yo no lo sé. Entonces, nos encontramos. Ahí he puesto lo del tema del CTA. Había puesto, entre comillas, únicamente distribución, porque cuando yo mando una orden, esa orden a la distribuidora me puede llegar rechazada. Entonces, bueno, sí que es verdad que la parte de Endesa de distribución, cuando me llega rechazo por este motivo, sí que me especificaba no está firmado el CTA con la distribuidora. Sin embargo, por ejemplo, IDE pues no me comunicaba ese motivo, sino que me ponía falta abrir expediente de acometida. Entonces, por eso había indicado únicamente distribución, pero bueno, como hemos visto con el compañero de IDE, ese contrato de acceso, ese CTA, también tiene que firmarse con IDE. Entonces, una vez que todos los trámites previos se han realizado, tanto en la comunidad autónoma como con distribuidora, es cuando se puede contactar con la comercializadora correspondiente para modificar su contrato de acceso y activar el autoconsumo. ¿Con qué comercializadora puede contactar? Pues antes del 30 de enero, puesto que era necesario tener que contestar a esa notificación de uno por parte de distribuidora, prácticamente se limitaba a modificar, activar el autoconsumo la propia comercializadora que estaba en vigor, porque esa notificación se envía a la comercializadora en vigor. Si yo tenía, antes del 30 de enero, yo tenía un suministro que no estaba conmigo y me pedían en un cambio de comercializadora activar el autoconsumo, claro, yo al no ser la comercializadora en vigor, yo no sé si esa notificación se ha enviado a otra comercializadora y si esa comercializadora ha respondido a esa notificación. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Decíamos, bueno, hace el cambio de comercializadora sin activar el autoconsumo. Una vez que esté conmigo, reclamamos a la distribuidora que me envíe a mí esa notificación para contestarla y enviar la orden de activar el autoconsumo. Ahora mismo eso ya se ha solventado y en el mismo proceso de cambio de comercializadora se puede solicitar la activación del autoconsumo. Como digo, siempre adjuntando la documentación diligenciada por parte de la comunidad autónoma. ¿Qué documentación? Esto también se ha hablado por anteriores compañeros. ¿Qué documentación hay que adjuntar por parte de la comercializadora a las distribuidoras para que gestionen esa solicitud? Bien, pues aquí dividimos en autoconsumos individuales y autoconsumos colectivos. Autoconsumos individuales no siempre es obligatorio, pero yo recomiendo adjuntar siempre el CIE de generación. Hay distribuidoras que si tienen la notificación por parte de la distribuidora no me piden ese documento. Hay otras distribuidoras que sí que me lo piden. Entonces, yo por simplificar siempre os recomendaría siempre adjuntar CIE de generación. Para los autoconsumos colectivos hay que adjuntar 3 documentos: CIE de generación, acuerdo de reparto y fichero de coeficiente de reparto. Luego vemos más esos documentos detenidamente. Bien. Siguiente paso es, una vez que la comercializadora se ha firmado el documento con el cliente y dispone de toda la documentación, está en predisposición de enviar la orden a la distribuidora. Como he dicho,
esa activación de autoconsumo se puede realizar por 3 procesos, que también se han visto muy someramente en la presentación del compañero anterior. Se puede solicitar, bien, si ese contrato está activado conmigo, yo mando una orden a la distribuidora de modificación técnica, puesto que el contrato ya está conmigo, con mi comercializadora en vigor, solicito modificar ese contrato. Lo puedo solicitar en el mismo cambio de comercializadora, se puede solicitar al mismo tiempo el cambio de comercializadora y además que lleve consigo la activación del autoconsumo. E incluso, aunque no es muy frecuente, en un nuevo suministro también se podría activar al mismo tiempo de activación del nuevo suministro, adjuntando también esa documentación, activar el autoconsumo al mismo tiempo que se activa el suministro. Bueno, el siguiente punto es para que tengáis órdenes de magnitud sobre el plazo máximo legal que existe para activar una solicitud de activación de autoconsumo. Puesto que existen 3 diferentes procesos, hemos visto nuevo suministro, modificación técnica, cambio de comercializadora. Bueno, pues para cada uno de los procesos, la CNMC o la regulación estipula un plazo máximo de contestación por parte de los distribuidores a la orden de la comercializadora. Entonces, bueno, ahí he puesto un poco los plazos máximos que van. Está un poco simplificado porque luego hay más casuísticas, pero bueno, en general va desde los 15 días naturales hasta los 21 días naturales, siempre y cuando no existan incidencias en campo que detecte distribuidora y que no permitan activar la solicitud. Entonces, dentro de los procedimientos existen diferentes motivos por los cuales distribuidora nos puede publicar a las comercializadoras que existe una incidencia en campo, pero simplificando un poco los motivos, se pueden agrupar básicamente en 2 tipos de motivos. Uno está relacionado con la comunicación con el cliente o con el contacto del punto de suministro. Entonces, aquí lo que recomiendo siempre es que aportéis a la comercializadora un teléfono de contacto que sepáis que está operativo y que sea vigente. No solamente para activar el autoconsumo, sino para cualquier solicitud que hagáis con la comercializadora. Es un dato bastante importante, porque nos llegan muchos rechazos por parte de las distribuidoras indicando que no se ha podido contactar con el cliente por diferentes motivos, porque el contador es interior y tienen que acceder al suministro o por otros motivos. Entonces, ese es un dato bastante importante. Y el otro motivo, el otro grupo de motivos por los que se puede llegar a una incidencia en campo es que el operario vaya a la instalación y detecte que existe algún tipo de deficiencia en la instalación que no permite activar la solicitud. Entonces, aquí, en esa comunicación, no existe un campo en el cual nos digan el motivo es que la caja de protecciones no cumple con la normativa. Entonces, ese motivo viene una descripción que es, imaginaos, instalación incompleta, elementos no válidos. Entonces, nosotros como comercializadora no sabemos qué deficiencia hay en instalación. Entonces, a veces también nos genera bastantes problemas porque yo la poca información que dispongo por parte de la comercializadora se la transmito al instalador y el instalador me dice no hay ningún tipo de incidencia. Entonces nosotros bueno, pues contestamos a esa incidencia indicando que se ha solventado la incidencia y que pueden volver a acudir a campo. Entonces, cuando distribuidora publica un paso de incidencia en campo, esa contratación se puede dilatar, ya que esa incidencia en campo puede estar abierta hasta 30 días naturales. Lo que dice la norma es que si a los 30 días naturales la comercializadora no ha contestado a esa comunicación de incidencia indicando que ya se ha solventado o indicando otro teléfono, en el caso de que la incidencia sea porque no pueden contactar con el cliente, en teoría
distribuidora, a los 30 días sin contestar, rechazaría en campo esa solicitud y habría que volver a iniciar el proceso de envío de solicitud desde cero. ¿Vale? Vale, entonces, con el tema de la documentación a aportar, como hemos dicho, dividimos entre autoconsumos individuales y autoconsumos colectivos. En autoconsumos individuales únicamente es necesario aportar CIE de generación. Como digo, no siempre es necesario. Por ejemplo, en zona de IDE no me piden el boletín si ellos han recibido la notificación por parte de la comunidad autónoma. Pero, por ejemplo, e-distribución me lo pide siempre. Entonces, para simplificar esa información, yo os recomiendo que, puesto que entiendo que es una documentación que disponéis de ella, siempre aportar la documentación. En el caso de Extremadura, el CIE de generación tiene 4 páginas. Entonces, uno también de los errores frecuentes es enviar la documentación incompleta. Hay alguna hoja que no la adjuntáis. Entonces, son 4 hojas, la documentación tiene que llevar las 4 hojas. Dentro de la información que se comprueba en el boletín, mi departamento en particular, revisamos la información que viene contemplada en el boletín, pero sobre todo nos centramos en 2 grupos de datos. Uno es un campo que es el uso al que se destina ese CIE. Entonces, en el caso de Extremadura, es uso al que se destina. En el caso de Extremadura, cuando rellenáis ese campo, es un campo de texto libre. Creo que hay otras comunidades en el que ese campo es un desplegable. Entonces, en el desplegable, pues eligen generación o fotovoltaicas, no lo sé. En el caso de Extremadura es un campo libre. Entonces, ahí os he puesto algunos ejemplos de CIEs de generación el texto que se puede poner para identificar que ese CIE pues es de generación, ¿no? Porque si no se hace mención a este uso en el boletín, pues es posible que distribuidora rechace la solicitud que mandamos. Y el otro documento, el otro dato que es importante, aquí la compañera Inma de distribución ha dicho que para ellos, para agilizar los trámites, no exigen que el CIE de generación esté sellado por industria. Yo, por la experiencia que tengo, es que sí que me rechazan la orden. No sé si, ahora mismo no tengo los datos, pero no sé si es por comunidades. Yo tengo cuando yo gestiono una solicitud, si el CIE no está sellado por industria, distribuidora me rechaza la solicitud, indicando que ese CIE no es válido porque falta el sello de industria. Entonces, bueno, ahí os he hecho... Dime. Ah, perdón, pues mira, vale. Vale, entonces, bueno, vale. Entonces, nada, ahí entonces lo he entendido yo mal. Siempre el CIE de generación tiene que ir sellado por industria. Entonces, ahí he hecho un pantallazo de lo que es el sello en Extremadura. No sé si viene en todas las páginas, pero en la primera página seguro, en la parte inferior, viene ese párrafo donde es un sello telemático. Nos sucede a veces que los instaladores me adjuntan un boletín y no viene sellado por industria. Es bastante más frecuente de lo que os podéis pensar. Entonces, hay veces que se nos pasa revisar esa información, porque al final cada comunidad autónoma el formato es diferente, en cada comunidad el sello viene en el lateral, en otros viene un código abajo, entonces a veces es complicado y se nos puede pasar. Entonces, que sepáis que ese boletín tiene que ir sellado por industria. Vale. Y luego tenemos el autoconsumo colectivo. Entonces, como hemos visto, hay que aportar 3 documentos. En primer lugar, el CIE de generación, que en este caso es exactamente igual que para autoconsumos individuales, las mismas comprobaciones. El segundo documento es el acuerdo de reparto, en el cual actualmente no existe un formato específico para indicar el acuerdo de reparto. Sé que en las reuniones con CNMC pues, alguna gente ha propuesto que se unifique el formato, pero a día de hoy no existe. Entonces,
lo normal o lo que más me encuentro es que los instaladores se descargan el formato que existe en la guía IDAE. En la guía IDAE de autoconsumo existen unos anexos donde vienen unos modelos de acuerdo de reparto. Entonces, la gran parte de las veces me encuentro ese formato de IDAE, que aunque no es el oficial, pero bueno, sí que sirve para cumplimentarlo. Aunque otras veces pues, nos encontramos con un papel en blanco, escrito a mano, donde vienen pues, toda la información asociada a ese autoconsumo colectivo. Entonces, ¿qué información mínima tiene que contener ese acuerdo de reparto para que sea válido? En primer lugar, el código CAU. Lo mismo, me encuentro muchas veces en las que me cumplimentan el acuerdo de reparto y no viene el código CAU indicado. Si no viene el código CAU, ese acuerdo de reparto no vale. Por lo que, si vuestra comercializadora no os rechaza la solicitud y os dice que ese documento no vale, si mandan la orden a la distribuidora, diría 100%, pero bueno, decir, probablemente distribuidora rechace la solicitud, si no indicáis ese código CAU. Ahí se me ha movido un poco ese cuadro, pero bueno, ahí es los consumidores participantes del autoconsumo colectivo. Entonces, ahí tiene que venir todos los participantes del autoconsumo colectivo con sus coeficientes de reparto. Evidentemente, la suma de los coeficientes de reparto tiene que sumar el 100%. Si no suma el 100%, tampoco es válido. Luego, el siguiente documento va asociado a este. O sea, la información que contenga este documento tiene que ser, voy a decir, prácticamente la misma que en el siguiente documento, en el fichero de coeficientes. Bueno, aquí se indica el titular, el NIF, el CUPS y el coeficiente de reparto. El siguiente campo no estoy seguro de que sea obligatorio. Sé que en el modelo IDAE sí que viene el campo para indicar cuál es el código del productor. No sé realmente si es un campo obligatorio. No es un campo obligatorio, ¿no? Bueno, es un campo que sí que viene en el modelo del IDAE. Cuando lo cumplimentan lo mandamos, pero me sonaba a mí que cuando no utilizan el modelo IDAE muchas veces no nos indican quién es el productor y la solicitud se manda. Se va a mover el cuadro. Y luego está la firma de todos los participantes. Aquí lo mismo, tiene que ir firmado por todos. Si nos hemos encontrado veces en el que el cliente es el ayuntamiento de un pueblo y todos los CUPS pertenecen al mismo ayuntamiento. Si son 20 CUPS, tiene que ir firmado 20 veces por los 20 participantes, aunque sea la misma persona. Muchas veces que como solamente es el ayuntamiento, pues nos firman en el primer consumidor, firma, sello y ya está. Eso tampoco vale. Tiene que ir firmado por si van 20 firmas, pues 20 firmas del mismo. Vale, entonces, eso es el acuerdo de reparto y yo entiendo en Fenienergia este acuerdo de reparto evidentemente lo aporta el instalador eléctrico o el cliente, que es quien tiene la información de la relación de participantes con su coeficiente de reparto. En el caso de Fenienergia, el fichero de coeficientes generalmente lo cumplimentamos internamente nosotros a través, partiendo del acuerdo de reparto. Entonces, de la misma forma que he dicho que para el acuerdo de reparto no existe un formato establecido, para el fichero de coeficientes sí hay un fichero establecido. Entonces, como ha dicho antes Inma, en el caso en el que haya la más mínima fallo de un espacio en el fichero, este campo en lugar de 22 dígitos tiene 21, ese fichero no sirve. Y además es que tanto el acuerdo de reparto, bueno, el CIE de generación también, todos los documentos tienen que presentarse por parte de todos los participantes y tiene que ser el mismo fichero. Me encuentro a veces que me adjuntan un acuerdo de reparto, se manda a distribuidora, pero claro, realmente viene firmado por todos los participantes. Nosotros como comercializadora tampoco sabemos si entendemos que es el documento en vigor.
Y hay veces que nos llega rechazo y nos dice, ese acuerdo de reparto no es válido. Y hay veces muchas veces ni siquiera nos explican el motivo por el cual no es válido. Entonces, al final tenemos que entrar, intentar investigar qué es lo que falla en el documento aportado por el cual me rechazan la orden. Entonces, hay veces que el instalador me dice, es que me he equivocado de CUPS, en lugar de este CUPS es este. Y me adjuntan un tachón en boli y me cambian un dato. Ahí entramos en el problema en el que, como digo, ese documento tiene que ser común para todos los participantes y, por tanto, es el mismo documento que tiene que enviar todas las comercializadoras. Entonces, si existe algún tipo de modificación en el acuerdo de reparto o en el fichero de coeficientes, esa modificación, tiene que haber una coordinación muy importante entre esos vecinos o en esa comunidad para que esas modificaciones se trasladen a todos los suministros. Entonces, yo me imagino que muchas de las instalaciones se quedan enquistadas porque distribuidora al final no consigue tener todas las solicitudes correctas por parte de todos los comercializadores. Entonces, es una de las cosas por las que entiendo que se paralizan bastantes solicitudes. Entonces, por un lado, este documento sí que está bastante regulado. ¿Y qué características tiene que tener? En primer lugar, el nombre del archivo. Tiene que tener el nombre, el código CAU de 26 caracteres, guión bajo y el año en el que se están mandando los coeficientes. En este caso, pues sería código CAU, guión bajo, 2023, con extensión TXT, un documento de texto. Si ese archivo tiene otro nombre, distribuidora no lo coge y rechaza la solicitud. Ahí, con el tema de los coeficientes, ahí a la izquierda está un poco la tabla que marca la norma y a la derecha está como ejemplo lo que contendría un fichero de coeficientes. Entonces, para el caso de coeficientes fijos durante todo el año, existen dos campos, el código CAU y el fichero de coeficiente, el coeficiente de reparto. Entonces, ¿cuál es el formato que tiene que tener? Tiene que tener el CUPS de 22 caracteres, punto y coma, y luego 8 caracteres contando la coma, con la coma decimal. Es decir, en el primer caso, por ejemplo, pues tenemos 3 CUPS y uno tiene el 50%, otro el 40% y otro el 10%. Pues la forma correcta de cumplimentar es 0,5 y 5 ceros. Claro, aquí existe un problema. Imaginaos que hay 3 CUPS y se quiere dividir a partes iguales entre todos los participantes. Si yo pongo 0,333333, la suma de los tres números no suma 1,00000, suma 0,99999. Eso, si no me equivoco, también es motivo de rechazo. Entonces, claro, yo veo eso y ¿yo qué haría? Para mandar mi orden bien, pues cojo en el último carácter de un CUPS que ponga 033, pongo 4, por ejemplo, para que sume 1. ¿Qué sucede? Que ya estoy modificando el fichero de reparto. Con lo cual, el resto de comercializadores tendría que enviar el mismo archivo con la misma modificación que yo acabo de hacer. Entonces, por eso es muy importante en los colectivos que la documentación, que estos dos documentos, acuerdo de reparto, fichero de coeficientes, esté bien cumplimentado y esté muy bien coordinado con todos los participantes. O sea, cualquier modificación y encima, con el tema de las modificaciones que estamos haciendo desde la CNMC para agilizar estos trámites y para cambiar los formatos, básicamente viene a decir que el primer comercializador que manda la solicitud se entiende que la documentación que manda es la correcta, porque evidentemente está firmada por todos los comercializadores. Entonces, si esa comercializadora ha enviado la primera orden con un documento y yo posteriormente mando otra orden con un documento diferente, puesto que mi orden no es la primera que llega a distribuidora, entienden que mi orden está incorrecta y me la rechazan. Entonces, somos conscientes de que en esta parte de los colectivos existe bastante problemas, sobre todo por eso, por la coordinación entre diferentes participantes y que cada participante, evidentemente,
puede estar en una comercializadora diferente. Y yo no tengo información ni de qué comercializadora son el resto, ni si la otra comercializadora ha enviado bien la orden. Mi solicitud queda un poco supeditada a que la otra comercializadora envíe su solicitud en tiempo y en forma correspondiente. Entonces, por esos motivos, los autoconsumos colectivos es posible que se queden un poco enquistados. Vale, y luego está, se me ha también movido la tabla, el segundo punto era el caso de coeficientes variables. Como han comentado anteriormente, desde abril del 2022 se permite a los participantes de un autoconsumo colectivo que los coeficientes no sean fijos durante todo el año. Pueden ser variables de forma horaria. Entonces, ahí el formato del fichero TXT cambia un poco. ¿Por qué? Porque ya en lugar de haber dos tipos de datos, el CUPS y el coeficiente, se introduce un nuevo campo que es la hora. Entonces, la hora va desde la hora 1, que son las 12 de la noche a 1 de la mañana del 1 de enero, hasta la hora 8.760, que es desde las 11 horas hasta 12 horas del 31 de diciembre. Entonces, en el caso de yo nunca me he encontrado ninguno de este tipo, pero en el caso de autoconsumos colectivos con coeficientes variables, ese fichero tendría 8.760 filas por el número de participantes que tenga. Entonces, si tiene, por ejemplo, ahí pongo un ejemplo. En la hora 1 tenemos el CUPS 1, 2, 3, esos porcentajes. En la hora 2, el CUPS 1, 2, 3, y así hasta cumplimentar las 8.000 y pico horas que tiene. Yo no me he encontrado por ahora un autoconsumo con coeficientes variables, pero imagino que de aquí a futuro pues vendrán, sí. Y yo creo que no tengo mucho más. Al final, bueno, sobre todo eso, que os quedéis con la documentación que tenéis que aportar, con que cuando contactéis con las comercializadoras para modificar el contrato de acceso, tengáis claro que todos los trámites previos están realizados y nada más. Muchas gracias. Pues disculpad, vamos con tiempo y yo creo que ya aprovechando que tenemos aquí distribuidoras, comercializadoras e industria, voy a rogar que suba un representante de cada uno de las empresas que han estado de ponentes, pues porque yo creo que va a haber un turno de preguntas, que tenemos suficiente tiempo y así os achicharrarán las preguntas. ¿Vale? Pues... Bueno, pues ya los tenemos aquí todos. Ir levantando la mano y yo pasaré el micrófono. Bueno, son varias preguntas. Al que le competa, pues que me la pueda resolver. Primeramente, hablando un poco de lo último que se ha comentado, el fichero este de coeficientes, el TXT, ¿qué nombre es el que tiene que tener? Porque me pone nombre, el CAU, _ el año. Eso es. ¿Qué nombre se le pone? Eso, el código CAU de la instalación, que son 26 dígitos. O sea, ese es el nombre del... El código CAU, _ y el año. Vale. Otra pregunta. Indicas que en el acuerdo de reparto debe ir el CAU. Mi indicación es que el acuerdo de reparto nos lo pide la distribuidora cuando se pide un permiso de acceso y conexión y no tenemos el CAU. ¿Cómo lo hacemos? A las comercializadoras no lo exigen. O sea, independientemente de que yo no sé si la distribuidora ese documento ya lo tiene previamente, yo no lo sé. Pero a mí como comercializadora, en mi solicitud me lo exige. Si no lo adjunto,
me dicen que falta ese documento. Entonces, yo entiendo que cuando queréis contactar con la comercializadora, ya disponéis del código CAU. Sí, pero es que ya disponemos del acuerdo de reparto. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Que marear al cliente y que no lo firme? Yo tengo la experiencia de que cuando en el acuerdo de reparto no se indica el código CAU, generalmente cuando utilizan el formato del IDAE, como sí que hay un campo específico para el CAU, generalmente, bueno, casi nunca lo dejan en blanco, pero cuando cumplimentan a mano con un boli, pues estos son los participantes, hay veces que se les olvida el código CAU. Y cuando yo mando la solicitud a distribuidora, me la rechaza indicando que no viene indicado el código CAU. Entiendo que, a ver, yo entiendo que la distribuidora, a través de los CUPs de los participantes, entiendo que tiene que saber a qué código CAU corresponde, no lo sé. Pero lo que yo sé es que si no mando ese dato, distribuidora me rechaza la solicitud. Bueno, como está sí. y Endesa y sí. esa posteriori, pues si me pueden responder a esa pregunta. Yo entiendo que te pedimos los coeficientes de reparto porque para calcular el CAU también necesito saber cuáles son los CUPs afectados para saber de dónde te cojo el CAU, ¿no? Entonces, por eso te pido ya ese documento en la solicitud. Por supuesto, yo digo que si ya lo tengo, ¿por qué emitís un rechazo en un documento que ya tenéis pedido? ¿Por qué no está el CAU cuando no lo tenéis? Yo no sé si nosotros, como distribuidora, rechazamos por un tema así, porque en nuestro proceso al menos entiendo que no es necesario. Yo hablo en general, o sea, no vengo con datos específicos de las distribuidoras. Entonces, yo sé que hemos enviado, sé que me han llegado rechazos por el motivo de que no está indicado el código CAU en el acuerdo de reparto. Yo sí os puedo contestar, a ver, nosotros desde distribución no estamos pidiendo el acuerdo de reparto en el momento de la solicitud de acceso ni de la firma del CTA. Entiendo que Iberdrola lo pueda pedir y en ese momento realmente lo que está pidiendo es una orientación de saber cuántos CUP participan, pero realmente eso no es vinculante. Es decir, hasta que no se modifica el contrato de acceso, realmente no se fija esos coeficientes de reparto. Cuando se hace la solicitud de acceso y conexión puede haber 10 participantes, pero luego durante la ejecución de la obra llega un 11avo o un 12avo, o al final son 8 en vez de 10. El acuerdo de reparto válido es el que se presenta con la modificación del contrato de acceso que nos manda el comercializador. Nos pasa igual con las solicitudes de la Administración. La Administración, cuando os pide que digáis si es colectivo o individual, creo que os pide que incluyáis los CUP que participan en ese colectivo. Pero eso no quiere decir que sea luego la configuración final. El autoconsumo está vivo. Donde eran 10, pues ahora resulta que el vecino del quinto también quiere participar y se incluye en el último momento. ¿Es correcto que si yo presento un acuerdo de reparto con 5 consumidores asociados y luego presento en la comercializadora 25, no hay problema, ¿no? No debería haber. Es que yo no pido los participantes hasta que, es más, para la emisión del CAU yo no le puedo limitar. Yo tengo que facilitar el CAU a todos los instaladores, al que me lo pida. Y no le puedo poner una condición de que tenga solicitud de acceso o no. Lo único que se le pide para emitir el CAU al instalador es la sección, la subsección, si es colectivo o individual, me parece, y poco más. Nosotros no, ¿eh? Sí, hombre, porque al final el CAU va asignado a un CUP de referencia, pero no es una condición, ¿eh? ¿Y el CUP de referencia en distribución, cuál es el que considera? Yo realmente ahí no estamos poniendo, sí que se ha hablado de que sea el que tenga mayor potencia, que bueno, que es un criterio que puede estar bien. Sobre todo ese criterio yo creo que se estableció en los colectivos entre varios distribuidores, que sí que se decidió que el CAU lo asignara el distribuidor que tenía más participantes, más potencia o algo así, creo. Pero realmente a mí me da igual el que decidáis. Por ejemplo, hay una modalidad de colectivo que es el colectivo, el que solo uno de los participantes está en red interior y el resto está a través de red. Esa modalidad se permite para que se pueda hacer compensación. Para mí lo más correcto sería que el CAU estuviera formado sobre el CUS que tiene la instalación en red interior.
pero no es una regla real, o por lo menos nosotros no estamos validando eso, ¿eh? No. Y por parte del comercializador tampoco se indica a la distribuidora qué código, qué CUPS o qué participante es el de referencia. Eso no existe en la comunicación entre comercializadora y distribuidora. Es más, yo lo desconocía. Es más, se puede dar la circunstancia de que el CUPS sobre el que se montó el colectivo dentro de 5 años se salga del colectivo y el CAU no va a cambiar. Va a seguir siendo el mismo código. Pero sí que necesitamos que el comercializador me mande el fichero indicándome el CAU y que esté en el acuerdo de reparto. Es que si no, no sabemos quién es. Pensad que el CAU es como el NIF. Alguien, no sé si fue Óscar, creo que ha contado lo de que puedes pertenecer a más de un autoconsumo. Es cierto, puedes estar en 2 colectivos. Entonces, ¿cómo identifico cuál es cuál? Al final es un código para identificar esa unidad de autoconsumo, ¿eh? De consumidores y generadores. 2 unidades de producción en un único colectivo. Sí, pero 2 unidades de producción dentro de un colectivo puede hacerse con un solo CAU. Claro, por eso. Sí, que todo lo que se nos ocurra puede pasar. Sí, ya existen esas circunstancias, ¿eh? Cualquier que sea el de referencia del CAU. ¿Vale? Si es el de mayor potencia, y vuelvo a poner el caso, yo que digo que son 5 CUP y luego son 25 y hay otro que tiene mayor potencia. Entiendo que asignamos el CAU una única vez, o sea, con la información inicial generamos el CAU y ese es el CAU del colectivo. Un ficticio y realmente luego, pues ya está. Pero saber eso, que el que se os presenta es un ficticio que no vale para nada y el que vale es el Bueno, más que ficticio es una prescripción. Eso es, al final. Buenas de nuevo. No sé si David nos puede arrojar un poco de luz con el tema de la compensación en las colectivas, que me quedé con las ganas de saberlo. Pues me temo que no, porque o sea, como te he comentado, yo soy el responsable del departamento ATR. Entonces, en el caso de FENI Energía, tenemos diferenciado el departamento de facturación con el departamento ATR, que es el encargado de las comunicaciones con la distribuidora. Entonces, a lo mejor ellos, porque estoy con ellos en las reuniones y mucha gente sabe de las dos áreas, pero yo personalmente de tema de facturación no te puedo decir. Yo por alusiones, lo que comentaba antes IDE, o sea, la compensación siempre es sobre energía, sobre una curva horaria de energía. Después, las condiciones que tenga el cliente con el comercializador son los que marcan que vaya de una manera o de otra, ¿vale? Pero el distribuidor le pasa una curva de carga horaria a cada uno de, vamos a decir, de esos participantes en el colectivo. O en un individual, vamos, que es único. Jesús, dime, ¿qué problema ves ahí o qué...? No, problema no, es que no lo tengo claro. Porque imagínate, por ejemplo, un tío que, yo qué sé, que toca el 10% de una producción de 100 kWh. Ahí le corresponden 10 kWh. De esos 10 kWh, imagínate que 5 kWh los autoconsume. Los otros 5 kWh... Se tienen que compensar. Sí. Vale, pero ¿cómo se compensa? ¿Pagándole al precio de...? Que haya pactado con el cliente, con el comercializador. Es que ese consumo se va a desglosar horariamente. O sea, va a haber una casación de esa energía. No, lo que haya pactado el comercializador con el cliente. Por ejemplo, con FENI Energía, pues cuando firmas el autoconsumo con excedentes, se pactan unos precios de kilovatio hora compensado. Pero te lo pagan en el periodo que hay en la generación. No lo sé. Te lo pagan, bueno, generalmente la compensación es, bueno, depende, porque te pueden, que yo conozco, hay comercializadores que te dicen, yo te compenso a un precio alto
pero también lo que consumas te lo cobra un precio mayor. ¿Qué? Sí. Hay otros que te pueden pagar un precio horario, la energía, en función de la hora en que tienes el excedente. Otros son un precio medio. Pero yo entiendo que hay cientos de comercializadores y cada uno tendrá su estrategia comercial. Por ejemplo, Jesús, en el PVPC el precio es horario. Es que la compensación se hace de esa manera. Y bueno, lo que sí hay que quedar claro, que yo no se lo habrán comentado en las ponencias que se hayan dado, es que nunca va a salir una factura, vamos a decir, negativa, ¿vale? Siempre hay una parte del peaje de los cargos que va a hacer frente el comercializador o el cliente. Que después hay determinados productos de esa batería virtual e historias que lo hay, pero que siempre es así. Quería hacer un par de preguntas. El que crea que está más afectado, que conteste, ya está directamente. En un autoconsumo cualquiera en el que ya digamos que se ha legalizado la instalación, que ya digamos que es un éxito, ¿cuál sería el siguiente paso con la comercializadora? ¿Cómo nos ponemos en contacto con la comercializadora? Etcétera, etcétera. O sea, dices que ya se ha legalizado en industria. Sí. Y tienes tu boletín. Sí. Hasta el 30 de enero, bueno, contactar con la comercializadora. ¿A través de un teléfono que tiene la comercializadora o a través del teléfono 900 o cómo? Bueno, a ver, si ese suministro está contratado, o sea, tú puedes contratar el autoconsumo con tu comercializadora actual o con otra comercializadora. Entonces, si lo contratas con tu comercializadora actual, pues te tendrás que poner en contacto con tu comercializadora y decirles, quiero hacer una modificación del contrato de acceso. Y ellos pues me imagino que te harán firmar un nuevo contrato con unas condiciones económicas y te dirán, vale, me tienes que aportar el CIE de generación. En el caso de que lo quieras contratar con otra comercializadora, porque con la que estás actualmente no te convienen las condiciones económicas, y con otra comercializadora sí que te conviene, pues te tendrás que poner en contacto con esa comercializadora para decirles que quieres realizar un cambio de comercializadora y además, en ese mismo proceso, realizar la activación del autoconsumo en el suministro. La forma de comunicación con la comercializadora, pues me imagino que todas tendrán vía telefónica, correo, etcétera, ¿no? Vía telefónica, vía mail, en el caso de Fenenergía también. Y otra pregunta, perdón. En un autoconsumo colectivo, digamos que los propietarios, no hay ningún productor establecido, los propietarios quieren hacer una instalación entre todos ellos, ninguno es, digamos, representante, ninguno es... ¿Cómo se gestionaría en ese caso? A ver, cuando esto también se está debatiendo en los grupos de trabajo de la CNMC, cuando un autoconsumo se legaliza, existe una figura que es el titular de la instalación. Actualmente esa figura, en las comunicaciones entre la comercializadora y la distribuidora, no es una información que, ya no que sea útil, sino que no lo utilizamos mucho. Se está viendo para darle importancia a esa información y que de alguna forma ese representante sea el que canalice de alguna forma la gestión, porque al final es así, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Pero del representante. Sin representante. Bueno, puede haber un representante pero, en un momento o sea, dado. lo que quiere es, o sea, lo que dice es, yo tengo un autoconsumo con 20. ¿Cómo hago para que los 20 estén enterados, no? Te expongo la situación. Una instalación de generación en una cubierta, va a una centralización de contadores y ahí llega el contador de generación, ¿vale? Ese contador, a nombre de quién va, quién es el titular, cómo se gestiona eso, es la pregunta concreta. Eso mejor con él. Bueno, siempre tiene que haber un propietario de esa instalación, un titular, siempre. Siempre tiene que haber un CIF que esté asociado a eso. Pero la legal... Sí, pero la legal... No.
No, va no. a nombre de esa persona toda esa gestión. Sí, pero realmente puede que no haya contrato de servicios auxiliares porque no lo necesita, ¿no? Porque es despreciable. Entiendo que es a lo que te refieres, ¿no? Os cuento cómo lo hacemos nosotros, ¿vale? Es decir, ¿nosotros qué hacemos? Damos de alta, realmente, creo que lo ha explicado ante Óscar o no sé quién de vosotros lo ha explicado. Necesitamos, nosotros internamente a ese suministro le generamos un CUPS interno porque tenemos que instalar un equipo de generación y es necesario. Y lo que estamos haciendo nosotros es asignar ese CUP al titular de generación que habéis informado en el CIE o en el A1 que nos llega de la Administración, ¿vale? Pero sí que es verdad que no se contrata porque son despreciables los consumos y no tienen la obligación. No estoy hablando de contratación, estoy hablando que tiene que haber un acceso y conexión de un titular. Claro, y ahí ese es el que se legaliza, ¿no? Claro. Pero no, ahora, la modificación de los contratos de acceso asociados a ese, porque ahí acaba su gestión, digamos, ¿no? Porque no tiene que contratar, no tiene esa obligación. Si son 20 participantes, los 20 tienen que hacer lo que ha dicho David, es decir, cada uno tiene que llamar a su comercializadora, presentarle la documentación que ha explicado David y modificar su contrato de suministro para que lo vayamos recibiendo los distribuidores. Sí quiero decir una cosa que, por darle un poco de aliciente, porque es verdad que en la CNMC, los grupos de trabajo, estamos ahora analizando este tema, buscando alguna solución que agilice el colectivo, porque somos conscientes de las dificultades que lleva. Sí que ya desde la flexibilización, incluso desde antes algunos distribuidores ya lo hacíamos, que en la primera adaptación no esperamos a los 20, ¿vale? Es decir, si uno llega hoy porque es más espabilado o con su comercializadora ha llegado a un acuerdo rápido y me pide la adaptación, tramitamos su solicitud. Con esa primera solicitud se instala el equipo de generación y se van incorporando todos los participantes a medida que van llegando, siempre y cuando no modifiquen el acuerdo de reparto, ¿vale? En el momento que haya una modificación del acuerdo de reparto, ahí sí que exigimos que todos los contratos se actualicen a la vez, porque si no, puede ser que uno tenga 50, otro 50 y otro 30. Al final sumamos 130 y eso no... Las matemáticas ahí no... Sí, buenas tardes. Primero, desde el grupo MC Cuadrado, agradeceros estas jornadas y sobre todo los comentarios y el poder debatir y hablar todos aquí juntos con dudas. Yo tengo dos cuestiones en concreto. Una instalación de autoconsumo compartido, una vez que es conectada a red, ya está conectada con la comercializadora, pero esta planta está funcionando, lleva 9 meses funcionando. ¿Esa compensación se puede pedir con efecto retroactivo debido a que la comercializadora no ha actuado en fecha y en plazo? Yo entiendo que no. Al final, esos excedentes se empezarán a compensar desde que se activa, o sea, desde que se modifica el contrato de acceso, y el contrato de acceso contempla ese autoconsumo. Antes de esa activación, aunque la planta... mira, nos sucede a veces que... o sea, yo, por parte de la comercializadora, hay muchas cosas que los trabajos en campo se me escapan un poco. Pero nos encontramos a veces de que un instalador dice: tengo una instalación fotovoltaica instalada en el edificio, en mi vivienda, y no me están compensando. Y yo veo que el contrato de acceso no está modificado con el autoconsumo. Y encima nos dice: encima es que el contador debe estar funcionando mal porque me está midiendo un consumo excesivo. Entonces, además, esto si no me corregís, pero cuando se activa el autoconsumo, por ejemplo, en el caso de un individual, tienen que hacer una actuación sobre el contador, que es activar la bidireccionalidad, ¿no? Entonces, si no hacen eso, es como que los excedentes pasan por el contador y se contabiliza como medida, ¿no? Entonces, puede tener una instalación que está funcionando, pero hasta que no se activa la solicitud de la comercializadora para que en el contrato de acceso venga indicado que ya está activado, no se va a compensar nada. Entiendo que esos kilovatios se pierden, ¿no? Vale, siguiente pregunta.
Ahora, esta es más compleja. Gracias, Inmaculada. Hablamos desde la parte ya de compra directa. Estaba la destino la pregunta a los 3 distribuidores, Endesa, Iberdrola y Zona CIDE. Nosotros estamos comprando la energía para el sistema sanitario de salud, el SES, para todos los centros de salud de Extremadura y para la Diputación de Badajoz. Estos centros ahora empiezan a montar autoconsumo. Ese autoconsumo, esos excedentes, cuando no es un comercializador, que la figura es consumidor directo, ¿quién va a compensar esa energía? Esa debe de premio, ¿eh? Yo, sí, si queréis me lanzo, ¿eh? Yo aquí. Bueno, represento a Eléctrica Hospital Distribución, Eléctrica del Oeste Distribución y Distribución Electricidad Valle de Santa Ana. ¿Vale? En ese caso, esa energía tendrá que ser gestionada por un representante en el mercado. Claro, claro. Si el... Quien está compensando hoy en día es el comercializador. Cuando el cliente es el consumidor, el cliente es el que compra el centro OMI, ¿no? Tendrá que tener... ¿Será OMI, el organismo que a eso? Yo entiendo que no, yo entiendo que eso tiene que ser a través de un representante de esa energía. Ya, sé que va él directamente, pero tiene que tener un representante. Yo no sé si esa unidad... Que sí, pues efectivamente, pues entonces tendrá que haber un representante que gestione esa energía excedentaria. Buenas tardes. A ver, yo tenía alguna pregunta, queja, duda o sugerencia, más bien hacia industria. Pues nos estamos centrando mucho en autoconsumo colectivo, no sé si de las 500 que se tramitan al mes, ¿cuántos colectivos habrá? Con las facilidades que veo, supongo que serán pocas, pero bueno, el 90 o 95% que son los autoconsumos domésticos, todo presenta la misma problemática. Ya se ha eliminado los documentos F01 y F02 con la iniciativa, con el ánimo de evitar duplicar tantos datos, pero tenemos DOR, comunicación, ficha técnica, memoria técnica, CIEBT, todos con los mismos datos comunes. Por si se puede dar una sugerencia o súplica, si se puede dar una vuelta de tuerca para no tener que generar tantas veces los mismos datos en tantos documentos. Y la siguiente, cuando se implementó el sistema Agile, el nombre además venía ligado a la ligereza con que se tramitaban las cosas. Antes ibas con el documento en papel y ese día te lo traías sellado si estaba todo bien. El boletín que a mí me llegó ayer llevaba presentado un mes. Entonces, ¿cuál es el motivo? Ya al principio, al origen, ya no te lo traes sellado en el día. Mínimo 5 o 7 días. Esa es la media. Pero llevamos unos días que llevan un mes de retraso. Entonces, lo de Agile, yo le añadiría las comillas, os preguntaría a ver cuál es el motivo, si hay una cosa razonada para que haya tantísimo retraso, porque claro, mucho retraso. Hola. Bueno, intento responderte empezando por la última que nos has hecho. Dentro de la aplicación, de las aplicaciones con las que trabaja Agile, que son estas que os he expuesto un poco, nosotros trabajamos con otros sistemas informáticos que corresponden a la sede electrónica. A veces nos encontramos con dificultades técnicas de capacidad o limitativas que a veces superan nuestra competencia. Dicho eso, buscamos un poco, en este caso que nos está ocurriendo, pues estamos intentando realizar algunas modificaciones para salvar esa dificultad que tenemos. De hecho, alguna cosa casi que hemos puesto en marcha en el lunes, hoy es martes, en el día de ayer y hoy, estamos intentando salvar eso, porque para nosotros es casi insuperable, es una cosa limitativa, pero esa es el motivo de esa causa que está generando ese retraso, que tenemos conocimiento de que al menos, bueno, pues hay como, pues, de lo que yo conozco, como 15 o 20 días, tal vez, de retraso, de tramitación, ¿no? Y tenemos, por lo menos en mi equipo de informáticos y de técnicos, están a todo, bueno, han estado. Ya digamos que lo que hemos encontrado se está implementando para intentar salvar ese escollo que no es
no es por sacudirnos, sino, pues, en nuestro caso, busco la colaboración para intentar solventarlo, porque es una cuestión técnica. Y por nuestra parte, pues, intentamos poner los recursos que podamos. Es decir, vamos a hacer las modificaciones que se han hecho ya y se han puesto en marcha y se han publicado. De hecho, el lunes estaban publicadas ya para salvar ese escollo del retraso, me hablo. Y sobre la parte primera, pues efectivamente, probablemente en los certificados pidamos el emplazamiento varias veces, o tal vez en las comunicaciones también os pidamos el emplazamiento varias veces. Fijaros, cuando desarrollamos el aplicativo en el concreto, por ejemplo, el 5695, trabajas con fichas, que trabajas con eso, pues nosotros nos encontramos también con algunos campos estándar, que decir, el Servicio de Administración Digital dice, oiga, usted tiene que poner este campo estándar y esto es lo que hay. Y digo, hombre, vamos a ver, ¿por qué es necesario tantas veces poner esto? Si bastaría con poner nombre, apellido y DNI y NIF, ¿no? Como tal es el caso de otras comunidades autónomas, que así yo lo tengo constatado, por lo menos. Entonces, en tanto, intentamos salvar eso, que soy consciente que hay esa reiteración y esa pesadilla, pues... Ah, bien, vale. Y bueno, creo que te van a contestar también por otro sitio más. Y bueno, y somos conscientes y lo intentaremos solventar, ni más ni menos. Pero bueno. Sí. No, una pregunta más que creo que quedaba por ahí. Ah, bien. Un par de ellas. Hola, buenas tardes. La primera pregunta es para Enel y es la verificación de esquema de medida. ¿Es anterior o posterior al contrato técnico de acceso? En Endesa. La verificación del esquema de medida, IMA. La verificación. ¿O posterior al contrato técnico? No, es posterior porque el contrato técnico no se puede firmar sin que la instalación esté finalizada. La inspección se hace cuando la pidáis. Cuando la instalación esté finalizada, se puede solicitar a través del buzón que pusimos antes de inspección autoconsumo. Pues, vamos, yo recomiendo que cuanto antes se pida, vosotros ya sepáis que la instalación está finalizada, porque así todos los plazos que se puedan adelantar van a facilitar después. Pero en la parte de notificaciones operacionales, Óscar me corrija, eso es para generadores, para productores, es decir, son instalaciones que venden la energía en el mercado, ¿no? ¿Para todos? La respuesta es que... Para todos, autoconsumo, pero para instalaciones... Que antes de la FON, siempre. ¿Con compensación también? Sí. No, con compensación yo diría que no, ¿eh? Vamos, que no estoy muy... ¿Sí? ¿Pero cuál es la segunda pregunta? Porque ahora está planteando otra cosa. Pero en el RAIPRE, que es para productores, no para autoconsumo. El de autoconsumo, el RAN, no es el RAIPRE. El RAIPRE es el de productores. Por eso lo digo, que reconozco que yo no gestiono ese tipo de notificaciones. Pero requiere el RAIPE también, estas. ¿No? Es una instalación de producción. Pero el RANE lo informa, pero es que yo creo que son dos registros distintos. Aquí estamos mezclando. El RANE lo informa, y además lo ha dicho antes, no sé si lo has dicho tú, Eladio, lo ha dicho, el RANE se informa de oficio para instalaciones de menos de 100 kilovatios. Sí, hola, buenas tardes. Hay dos tipos de registros, como está diciendo Inmaculada. Está el RANE, que es el registro de instalación de autoconsumo, y el RAIPRE, que es para instalaciones de más de 100, que tienen que inscribirse en el registro de instalaciones de producción. De esas hablabas, ¿no? De las de más de 100.
Que no le oigo. De la Junta al titular, dice, de nosotros. Pero es llamando, insistiendo, porque nadie te le da. Es que ese código, si no necesito modificar la instalación, me lo pide en la IBEX. Cuando hay modificaciones y funcionaba bien el registro, es más, todas las instalaciones que estaban de antes de la aplicación nuestra se cargaron previamente para si alguien hacía una modificación, se le carga automáticamente. Ahora mismo el registro a nivel nacional está funcionando mal y no registra. Por eso algunos de vosotros os decimos ponernos el número de la instalación para no bloquear la situación. Pero de funcionar bien, si tú tienes que hacer una modificación, te debería cargar indicando el número de instalación, el RAIPE. Os digo, no funciona bien ahora mismo el Ministerio. Y te digo, los previos se cargaron, que fue un trabajo de los compañeros de generación, tuvieron que bajarse toda esa información y los informáticos implementarlo, ¿vale? Puede haber algunos que no sé si eran de los primeros que iban por autorización que no estuvieron en el RAIPE, que puede estar por ahí perdido. Bueno, pues yo creo que una pregunta o a lo sumo dos y vamos a ir cerrando. Hola, buenas tardes. Le he escuchado al compañero de comercializadora que está recibiendo bastantes rechazos por parte de distribuidora. Y luego también nos ha comentado Eladio que distribuidora tiene un plazo de 5 días para revisar esa documentación y decir si esa documentación es favorable o no es favorable. ¿Qué está ocurriendo o qué creo que está ocurriendo? Que se están dejando pasar esos 5 días de plazo, por lo tanto la instalación se está dando como favorable y luego vienen los rechazos en comercializadora. Y esto está retrasando bastante muchas instalaciones y rechazos que le llegan a los clientes porque ya es cliente comercializadora. El cliente no entiende muchas veces esos rechazos cuando se pone el motivo, con las millones de siglas que nos habéis dicho hoy, que yo me las he llevado aquí. A ver si me las tatúo aquí porque yo no sé cuántas siglas nos hemos llevado. Entonces, el cliente no entiende esos rechazos. Entonces, no sé si sería bueno que a lo mejor se le diera más plazo a la distribuidora para que contestara, pero que revisara, porque es que si no, en la mayoría de las ocasiones hay que volver a entrar expedientes en Aguile, en sede, con los retrasos que hemos estado viendo, y eso retrasa bastante muchos autoconsumos. Yo sí que os hablo desde mi experiencia. Aquí no hemos hablado, al final sería como cosas muy técnicas, de por qué diferentes pasos o momentos pasa una solicitud de contratación que manda la comercializadora. Entonces, cuando llega un rechazo, puede llegar en 2 momentos. Un primer rechazo que sea porque esa solicitud no pasa las validaciones de la distribuidora y no pasa las validaciones, por ejemplo, porque el formato que manda la comercializadora contiene datos erróneos. Hay tablas reguladas y mandas un código que no corresponde. O porque la documentación que estás aportando no sirve, ¿no? Una vez que pasa esas validaciones y mi solicitud de mi comercializadora llega aceptada, en teoría, esa aceptación de mi solicitud lo que implica es que entiendo, ¿no?, que los servicios generales de la distribuidora mandan esa orden de trabajo a los operarios a campo. Entonces, luego, aunque mi orden llegue aceptada, luego puede llegar un rechazo en campo porque la instalación no cumple ciertos criterios. Yo, por la experiencia que tengo, el plazo de contestación de las distribuidoras en esos 5 días hábiles que tienen para contestar a las solicitudes, te diría que un 90 y mucho % contestan en plazo. Lo que sucede es que esa validación es de mi solicitud. Yo aporto la documentación, mi solicitud pasa a la validación de los sistemas de la distribuidora y todo correcto. Por ejemplo, es verdad que a finales de 2022 nos empezaron a llegar, no
no tanto rechazos, sino incidencias en campo con el tema de los seccionadores de corte por parte de ID. De repente, todas las solicitudes se empezaban a paralizar, falta seccionador de corte. Entonces, es verdad que una vez que la solicitud pasa las validaciones de los sistemas, que los valida pues o bien los sistemas automáticos de la distribuidora, o en estos casos, que va con documentación y demás, pues una persona que está allí pues valida las órdenes. Entonces, es verdad que en general no existe retraso en esa validación de documentación, como sí que lo podría haber una vez que la orden está validada, la orden está enviada a campo y existe ese retraso en la activación de la solicitud en campo. Ahí sí. Pero generalizar y decir algún motivo genérico de por qué, es que nos encontramos muchos motivos y no sé, no me atrevería a generalizar por qué motivos no me activan la solicitud después de 15 días naturales. Pues hay un plazo de 5 días. En mis plazos he puesto un plazo como desde que yo mando la orden hasta que se me activa, pero es verdad que la regulación, la parte entre el plazo que tiene distribuidora para aceptarme o rechazarme la orden en primera instancia, que son 5 días hábiles y generalmente se cumple, y luego el plazo que tiene distribuidora para activarme en campo esa solicitud desde la aceptación, que ahí es cuando sí que es verdad que generalmente nos encontramos con los retrasos. Bueno, pues gracias, David. Vamos a dar paso a... Yo solamente por Javier. puntualizar, es que son dos procesos distintos. Uno es la comunicación que hace la Junta de Extremadura y ahí lo que puede hacer la distribuidora es, está bien el CAU, no es de mi red de distribución o sí, ya está. El siguiente proceso es ese M1 y ya entre ese flujo que os he enseñado ahí, que por indicarte hay 60 motivos de rechazo y de aceptación, tal, o sea, que es complejo, ¿vale? Pero, no obstante, la comercializadora siempre debe tener información de ese motivo de rechazo y siempre puede solicitar, hay un correo electrónico por si se necesita más detalle, ¿no? O sea, creo que, vamos, nosotros intentamos actuar así. Sí, bueno, a ver, como he comentado antes con el tema de la incidencia en campo, ¿no? Que decía, me llega una incidencia diciendo que se detecta una deficiencia en la instalación y a mí no me dice, o sea, nos encontramos muchísimas veces en las que el rechazo que nos llega nos pone un comentario, incidencia no subsanada, instalación incompleta. Entonces, claro, yo esa información que doy a mi cliente es que no tengo más información. Entonces, es verdad que existe un formato que se llama de reclamación a las distribuidoras, en el que hay una catalogación que es información adicional al rechazo. Entonces, ahí cuando reclamo, oye, no entiendo este motivo, explícame, dame más información. Lo conveniente sería que no tuviera que yo reclamar para que me especifiquen el motivo, sino que directamente en el propio rechazo me lo indicaran. ¿Qué sucede? Que en la comunicación del rechazo, en ese formato, existen dos campos. Uno que es el código numérico del rechazo, que ese código numérico va asociado con una descripción, que es muy estándar. Y luego, en el XML, viene un campo que son comentarios, que es un campo de texto libre. Entonces, ahora mismo no te sabré decir qué distribuidora lo hace mejor o peor. Hay muchas comercializadoras que directamente en el campo de comentarios únicamente te indican la descripción del rechazo, que es redundante, porque ya con el código del rechazo yo sé que el código 08 quiere decir esto. No hace falta que en el campo comentario me digas ese motivo, porque ya lo sé. Sería conveniente que en ese comentario me indiquen se rechaza porque los fusibles de la instalación, no sé qué. Hay algunas que lo hacen, hay otras que no. El problema es que no viene regulado que en ese campo me tenga que especificar eso. Entonces, también es cierto que entiendo que las distribuidoras tendrán diferentes prioridades a la hora de gestionar reclamaciones y sí que es verdad que, en general, la reclamación, entiendo que los sistemas de distribuidora estarán configurados para que determinadas reclamaciones
se gestionen antes que otras. Y en particular, cuando reclamamos un motivo de rechazo que nos dé más información, en general esas reclamaciones nos las suelen solventar más rápido que otras que a lo mejor, entre comillas, no son tan urgentes. Bueno, pues yo creo que vamos a ir finalizando. Este turno de preguntas ha estado, yo creo que bastante bien. Ya estamos fuera de hora.